Hola gente, bienvenidos a No Sabemos Nada de, donde tenemos el conocimiento aproximado de muchas cosas. Yo soy Álvaro y les doy la bienvenida a este recap del segundo episodio de la miniserie de HBO Chernobyl, que se llama Please Remain Calmo. En español sería Por favor mantengan la calma. Un gran episodio de una serie que de verdad me ha sorprendido gratamente. Yo pensé que iba a ser interesante desde que vi los primeros trailers y todo lo que habíamos visto antes, pero no pensé en ningún momento que fuera a llegar a este nivel, que me fuera a involucrar emocionalmente de la manera en la que estoy involucrado con esta serie, que fuera a ser tan interesante, que fuera a plantear unas preguntas tan geniales como lo ha hecho, y he estado prácticamente obsesionado con ella, tanto así que también estoy escuchando el podcast, que para los que no saben que existe, aprovecho para contarles que hay un podcast de esta serie. Con cada episodio también viene un episodio en audio en donde tenemos a un tipo hablando con el creador de esta serie, contando muchas cosas detrás de la producción, de la historia real, cómo escogieron los elementos para representar aquí, qué es 100% real, qué es más o menos real y cuáles de esos elementos son totalmente ficticios. Bueno, un montón de cosas súper interesantes, y de hecho a lo largo de este recap muchos de los datos que yo voy a dar los saqué precisamente de ese audio, de ese podcast. Está solamente en inglés, no se encuentra en ningún otro idioma, pero pues si entienden inglés creo que es un material que acompaña esto, que es perfecto. Lo encuentran en cualquier plataforma de podcast, en Apple Music, en Spotify, bueno, en todas esas, e incluso también encuentran el audio aquí en YouTube, en el canal de HBO, súper recomendado. Entonces vamos a hablar de lo que sucedió en este episodio, y después vamos a revisar el tráiler del tercer episodio de esta miniserie. Antes de comenzar, quiero recomendarles que si les gusta este video y no se han suscrito al canal, se suscriban, le den clic a la campanita para activar las notificaciones y por favor compartan esto con sus amigos y contactos para que siga creciendo la comunidad de No Sabemos Nada de. Entonces, como siempre, tengo aquí mi cuaderno con todas mis notas de todas las series que veo. Es el que ven también cuando estamos hablando de Game of Thrones, y aprovecho para recordarles que hoy, después de Game of Thrones, vamos a estar haciendo el último recap de la serie, porque hoy ya se acaba, y si están unidos a al Discord de comunidad NSND van a tener la oportunidad de hablar con las personas que estemos en ese momento hablando en vivo y en directo y dar su opinión de este último episodio de Game of Thrones. Pero bueno, digamos que aquí este capítulo me pareció interesante porque vemos dos cosas muy diferentes. Durante el primer capítulo vimos toda esta cosa que me sacó mucho la ira de adentro, todas estas personas negando el problema, evitando el problema y todo esto. Aquí vemos que ya no hay ninguna opción, ya no pueden evitar el problema. De hecho, se dan cuenta cada vez más de que es más grave y más grave y más grave. Y tenemos como la otra cara de la moneda. Mientras teníamos por un lado a todas estas personas que se negaban a ayudar a los demás, que estaban poniendo sus intereses propios y su vida propia por encima de todos los demás, por simplemente cosas burocráticas y por no poner en riesgo su carrera. Aquí vemos a todas las otras personas que voluntariamente hicieron un montón de cosas en esta historia. O sea, nos ponen otro lado humano, porque igual el lado de la avaricia y el lado de todo esto que veíamos con todos estos directores de la planta nuclear, también es muy humano, pero aquí vemos otro lado, y digamos que me parece genial porque en términos generales todo lo que tiene que ver con los soviéticos, todo lo que tiene que ver con esa época de nuestra historia, está visto desde cierto punto de vista, y digamos que se estigmatiza mucho a todas las personas soviéticas siempre. O sea, como terminaron perdiendo pues en ciertos aspectos, digamos que se les ve siempre como los malos, ¿no? Siempre se duda de los rusos, de todas estas personas que vivieron en la Unión Soviética, bueno, como todas estas cosas, y se tiene cierta visión sobre ellos que me parece a mí que aquí nos los humanizan en cierto sentido, o nos acercan a esta otra parte que me parece que tiene cosas realmente increíbles, que fueron totalmente reales, y como en esta historia también estuvieron involucradas personas que arriesgaron sus vidas o que de entrada perdieron sus vidas solamente por el bien común. Solamente, ¿no? Solamente para garantizar que otras personas iban a poder continuar viviendo sus vidas. Y también muchas cosas muy interesantes de la organización de la sociedad soviética como tal en ese momento, que creo que en muchos otros lugares del mundo, o prácticamente en cualquier otro lugar del mundo, sería más fácil de hecho encontrar otros en donde sí fuera posible. No hubiera sido posible lograr lo que se logró en ese momento con ese nivel de organización.
y habla mucho también como de, no sé, de la educación y bueno, como de otras organizaciones sociales. Pero bueno, comenzamos el mismo 26 de abril, 8:30 de la mañana, 7 horas después de la explosión, y nos presentan a nuestro primer personaje súper importante, que es Ulana Homuk, que es interpretada por Emily Watson, que aquí este es un personaje totalmente ficticio, y digamos que en el podcast el creador de la serie dice que muchas personas estuvieron involucradas con esta. Digamos que obviamente tenemos a Legasov como nuestro científico principal, que en la realidad fue el científico principal detrás de todas estas soluciones, pero también teníamos a otro grupo de científicos que estaban alrededor, que muchos estaban con Legasov, otros estaban en contra de Legasov, o sea, igual en medio de todo, todos querían lograr solucionar esta situación, pero todos también daban sus inputs desde puntos de vista diferentes, porque Legasov, a pesar de que era un científico brillante, no estaba tan especializado en el área específica de eso. Él estaba más especializado en la parte de la física como tal, no mucho de la química. Entonces digamos que hubo muchos otros científicos alrededor de todo esto. Ulana Homuk no existió, pero Ulana Homuk viene a ser una representación de todos esos otros científicos, o al menos de muchos de todas esas otras voces que ayudaron a Legasov de una manera u otra, que lo desafiaron, pero lo desafiaron no porque quisieran hacerlo quedar mal, como vimos en algún momento aquí a Fomin y al otro tipo de la fábrica. Yo estoy obsesionado con eso de la fábrica, al otro tipo de la planta nuclear, que llegaron a decirle como que vergüenza, usted está diciendo mentiras, usted está esparciendo información falsa, como todo esto sabiendo que había algo bastante mal. No, hubo muchos otros científicos que lo desafiaron, pero desafiaron fue los métodos y las ideas que él estaba proponiendo para solucionar esto, y dieron sus ideas propias de cómo hacerlo, y eso es lo que es básicamente Ulana Homuk en esta serie. Eso es lo que va a hacer ella. Va a ser la síntesis de varios otros personajes reales que sí existieron y de varias situaciones que sí sucedieron, pero no sucedieron ya de esta manera. Pero entonces la tenemos a ella, que está en Bielorrusia, que está a 400 kilómetros de distancia de Chernobyl, y aquí es donde empezamos a ver como todos estos efectos, ¿no? A lo largo del capítulo también vemos que en Suiza o Suecia, no me acuerdo, Sweden, no me acuerdo si Sweden es Suiza o Suecia en español, pero bueno, allá también encontraron partículas atómicas en el aire, bueno, como todas estas cosas, y el mundo aquí ya se entera totalmente de qué es lo que está sucediendo. Pero entonces vemos esto que me parece muy interesante, ¿no? Llega este otro tipo, le dice como, ¿por qué te quedaste dormida? Tú trabajas demasiado, etcétera, etcétera, y abre la ventana, y apenas abre la ventana, uno de las máquinas empieza a pitar, uno de los sensores empieza a pitar, y es como, ¿pero qué pasó? Y según lo que dicen es que en ese lugar específicamente, o en varios lugares como ese, empezaron a suceder ese tipo de cosas, y creyeron, así como creen ellos inicialmente, que se debía a una fuga de alguna cosa que había dentro de las instalaciones. Pero ella dice, no, no puede ser desde dentro, porque si no esto ya hubiera saltado desde hace rato. Vuelve a abrir la ventana, toma las partículas y luego se va a un espectrómetro a sacar, y encuentra que son unos isótopos especiales, o sea, encuentra que el nivel de la radiación está creciendo, y cree que es una planta mucho más cerca, cree que son otras instalaciones, ni siquiera se les ocurre que es Chernobyl, hasta que dicen, ok, vamos a llamar a Chernobyl, y en Chernobyl no están contestando, y estamos viendo todo lo que está sucediendo allá. Y digamos que hay otra cosa que me parece que la serie ha dejado un poco de lado, pero que creo que de pronto en los 3 capítulos que quedan podemos abrir esas posibilidades, y es que estamos viendo la crisis como tal, estamos viendo todo lo que sucedió en el reactor 4, creo que era el reactor 4, pero la cosa es que esta planta tiene otros 3 reactores que al momento de la explosión y los días siguientes, los años siguientes, hasta bien entrados los 90, los reactores siguieron funcionando. O sea, en el resto de la planta nuclear había personas que estaban llegando a hacer su trabajo normalmente de cuidar los otros 3 reactores y el resto de las operaciones de la planta. Y digamos que creo que en términos generales no nos han dado la imagen real de la dimensión de la planta
nuclear de Chernobyl, que según los datos, para llegar de un lado al otro de la planta caminando uno se demoraba unos 30 minutos. Esto eran unas instalaciones grandísimas en donde estaba en donde un solo reactor fue el que explotó, pero pues tenemos que eso abre todo un montón de crisis. La crisis que tenemos aquí, digamos que el riesgo no era solamente que ese reactor terminara explotando, sino que además se llevara a los otros tres reactores, lo cual habría sido una cosa fatal, y creo que es algo en lo que enfatizan mucho en este episodio, y es que las cosas fueron mal, pero las cosas habrían podido ser mucho peores. Ahorita vamos a hablar de esta reunión que tuvieron ellos con Gorbachev, que era como el líder del Partido Comunista General, como decir, el presidente de esa época, y cómo le estaban dando todos estos datos que solamente sentarse uno aquí sabiendo que no sucedió, pero escucharlos es totalmente escalofriante. Pensar que esa fue una posibilidad bastante real, eso fue algo que pudo haber pasado, y a pesar de que nosotros estamos muy lejos aquí en Latinoamérica, o no sé, tal vez algunos de ustedes me están viendo desde Europa, de pronto en España o algo por el estilo, pero nosotros como latinoamericanos estamos muy lejos, pero de seguro habría tenido alguna implicación para nosotros, y buena parte de Europa habría estado muy mal. Pero entonces luego vemos el hospital, ¿no? Y el hospital no está dando abasto. Y tenemos que... Otro punto muy interesante, y es algo de lo que yo hablaba en el primer recap, y es que para nosotros todo lo que tiene que ver con una crisis nuclear es, a pesar de que en medio de todo ninguno de nosotros, o bueno, creo que la mayoría de nosotros, porque no descarto que de pronto dentro de ustedes que me están viendo sí haya personas que sepan mucho de este tema, pero en términos generales la gran mayoría del planeta es bastante ignorante respecto a lo que tiene que ver con estos asuntos nucleares y todo esto, pero sabemos que es malo, sabemos que si hay algo que está sucediendo, si hay una crisis en una planta nuclear o si hay algo por el estilo, es algo realmente muy malo, y creo que se lo debemos principalmente a eso, se lo debemos principalmente a Chernobyl y lo que sucedió en estos pueblos alrededor y en las ciudades alrededor después de esto. Pero entonces vemos que los están atendiendo a los bomberos y nadie estaba preparado. Algo que yo mencionaba la vez pasada, y es que no llegaban con ningún traje de protección de radiación, nada de esto, porque además no los tenían, porque se creía que esto no podía suceder. Se creía que la explosión de un reactor nuclear como estos nunca iba a suceder, entonces no estaban preparados. Chernobyl para nosotros tiene un significado grandísimo, pero para ellos Chernobyl era una palabra más, era nada. Para nosotros significa radiación, significa un montón de asuntos hasta este momento, e incluso los médicos en esa época tampoco estaban muy conscientes de todo lo que traía consigo la radiación, ni un problema de estos, ni una crisis nuclear, ni nada de esto. Entonces vemos como por ejemplo les estaban aplicando leche a las quemaduras, que tampoco estoy muy seguro. Por favor, alguien que sea médico, abajo en los comentarios déjenme eso. No estoy muy seguro de que la leche sea efectiva para ningún tipo de quemadura, mucho menos para una quemadura por radiación. Pero entonces tenemos a esta doctora que había preguntado por las píldoras de yodo en el primer episodio, que se da cuenta de que estos no son quemaduras normales, son quemaduras por radiación, y que la ropa está contaminada, y les empiezan a quitar la ropa a estos bomberos y la dejan en el sótano. Y según el podcast, esa ropa que le quitaron a esos bomberos en ese hospital hasta el día de hoy sigue en esos sótanos, sigue botada en esos sótanos de lo que dejaron, y empezamos a ver realmente como la crisis humana, ¿no? Empezamos a ver todas estas personas intoxicadas, estas personas envenenadas, rojas, bueno, como todas estas cosas. Llega la esposa de... En algún momento llega la esposa de Vasily, y ella... no están dejando entrar a la gente al hospital, pero ella logra entrar, y hay un compañero de su esposo que le dice: por favor, llévate a mi niña, por favor, llévate a mi bebé. Y ella como que simplemente está buscando a Vasily y ve todas estas cosas que están sucediendo alrededor, que son realmente horribles.
volvemos al Kremlin en Moscú y tenemos a Legasov que está esperando, ¿no? Y mientras está esperando entrar a esta reunión, le pasan el informe y es la cara de él cuando se da cuenta de qué es lo que está sucediendo. Hasta ese momento, digamos que habíamos hablado el capítulo pasado de toda esta parte horrible, ¿no? Del encubrimiento de lo que fue este problema inicial, este accidente inicial, en donde teníamos al pedazo de caca que se llamaba Dyatlov, que estaba negando todas estas cosas y digamos que eso empezó a suceder a un nivel burocrático. Eso sí era muy, muy, muy característico del gobierno soviético en ese momento y es que era una burocracia total. Entonces las personas que estaban desde abajo tenían superiores, que luego tenían otro superior, que luego tenían otro superior y otro superior y otro superior y otro superior, hasta que llegaban al superior más superior que era Gorbachev, era el secretario Gorbachev. Pero entonces teníamos que todas estas personas simplemente transmitían la información que les estaban pasando desde abajo. Entonces Dyatlov dice que no hay ninguna crisis, el gerente de la planta le dice a su superior que no hay ninguna crisis, ese le dice a su superior que no hay ninguna crisis, y así hasta que llegó la confusión hasta el mismo Gorbachev, en donde todas las personas de la escalera no tenían ni idea de que había una crisis. Entonces digamos que, claro, no se puede, no se puede como tal quitar todo este error humano y toda esta porquería humana que hubo en ese momento, pero tampoco se le puede echar la culpa a todas las personas que estuvieron involucradas detrás de esto. Pero entonces hasta esa reunión no había ninguna crisis. Lo que dice Sherbina, que es el otro personaje importante que nos presentan aquí, que es interpretado por Stellan Skarsgård, que de hecho me pareció genial. Y en el podcast, hablando del segundo episodio de la serie, hay un momento en el que Stellan Skarsgård habla, hay una grabación de audio porque él estaba vivo en ese momento en el que describen lo que sucedió aquí en este episodio, que Suecia o Suiza, bueno, el país de donde sea, él es de ese país, dijeron que estaban llegando partículas de radiación desde Chernobyl y cuando el mundo se dio cuenta, y él habla de cómo eso los afectó en su vida normal y cómo, por ejemplo, no podían comerse hongos de los que cultivaban, no podían comerse venados ni otros animales de caza porque ellos estaban infectados por radiación, y que eso fue durante varios años y que incluso en ese país todavía hay áreas en donde se puede encontrar radiación hasta el día de hoy. Entonces ese podcast de verdad súper, 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 súper recomendado. Pero entonces tenemos toda esta cosa. Sherbina dice como eso no hay problema. Me dijeron que era como recibir un examen de rayos X en el pecho, como toda esta cosa. Vemos cómo están encubriendo todo, ¿no? Entonces como nadie lo sabe, ¿verdad? Y no, la KGB está protegiendo la seguridad de la información de todo esto. Cerramos las fronteras de eso. Nadie está sabiendo nada. La prensa por fuera todavía no tiene ni idea de lo que está sucediendo. Y Legasov salta totalmente, digamos que era algo de lo que yo hablaba en el recap del primer episodio, y es que creo que esta imagen de Legasov no es tan real. Creo que para efectos dramáticos y efectos de la serie está muy bien lograda definitivamente esta imagen de Legasov, pero efectivamente no tenemos muchas maneras de saber si este era realmente el personaje real, y el director, el creador de esta serie, habla de eso y dice como las grabaciones no eran necesariamente eso, lo que se dijo dentro de esa reunión no fue palabra por palabra lo que se dijo o lo que dijo Legasov, pero yo quería darle un aire más grandilocuente de una manera u otra, quería como hacerle honor a la figura de Legasov. Entonces creo que efectivamente nos están poniendo un personaje más heroico, pues o sea, todas las acciones que hizo, es un personaje bastante heroico de por sí, pero nos lo están poniendo con un aire de heroísmo grandilocuente mucho más fantasioso de lo que probablemente fue en la realidad. Pero entonces él les explica, mira el informe dice que uno de los bomberos habla de casualties, habla de muertes, o sea, probablemente ese bombero que tomó ese fragmento de grafito que vimos que ya le estaba derritiendo la mano, adiós a ese bombero. Pero entonces tenemos que él dice eso es grafito y eso solamente se encuentra dentro del núcleo. Eso quiere decir que el núcleo está expuesto, y como que no le cree, como que nadie le cree hasta que, y además él se exalta un montón hasta que Gorbachev le dice como ok, puede explicarlo mejor, y él dice como sí, voy a explicarlo con calma, y hace esta analogía
de las balas, ¿no? Como cada una de estas partículas es una bala que pasa alrededor de, que pasa a través de sólidos, a través de la piel, a través de los huesos, a través de todo. O sea, da esta explicación que ya la gente empieza a darse cuenta y uno también a través de esa analogía empieza a darse cuenta de la gravedad de este asunto. Entonces mandan a Sherbina con Legasov para que miren directamente qué es lo que está sucediendo allá en Chernobyl. Después de eso tenemos que, por su lado, Ulana también está tratando de hacer algo, ¿no? Entonces va al cuartel del Partido Comunista en Bielorrusia, en Minsk, y trata de hablar como con el jefe del partido en ese momento, que es un tipo gordo, un burócrata que trabajaba antes en una fábrica de zapatos y ahora es el jefe del partido en la sección de Bielorrusia. Ella le está diciendo como hay algo muy malo que está pasando allá, y de nuevo este tipo porquería, yo creo más en mi opinión que la suya, pero es que yo soy una yo soy una científica. Y a mí qué me importa, a mí me dijeron que no había ningún problema, yo no tengo ninguna razón por la que creerle a usted y no creerle a ellos. Entonces es como eso se sale de control, y después en la vida real ese tipo, o sea, eso sucedió unos días antes del 1 de mayo, que el 1 de mayo es el día del trabajo, que es una celebración súper importante, y sobre todo allá en Rusia, con todo esto del proletariado, el partido de los trabajadores, todo eso, pues el Día del Trabajo es una celebración súper importante, y en muchos países y en muchas ciudades, incluyendo Minsk, que estaba a 400 kilómetros de Chernobyl, se hacían celebraciones, se hacían desfiles y todas estas cosas. Y todos estos líderes, todos estos alcaldes, todas estas personas no podían decirle a nadie qué estaba sucediendo. Puede que lo supieran, puede que no lo supieran, o pueden que tuvieran en mayor o menor medida cierta información, pero no podían decirle a nadie qué era lo que estaba sucediendo. Y entonces tuvieron ellos que no dejar que todas las personas siguieran normalmente y salieran como si no hubiera sucedido nada a las celebraciones del 1 de mayo, a los desfiles. Tuvieron que salir ellos y ponerle una sonrisa a todo el mundo, sabiendo que todas estas personas probablemente estaban siendo afectadas en su salud a largo plazo y que nunca iban a volver a ser las mismas, pero por órdenes de su partido y por pura obediencia no podían decir nada y no dijeron nada, y también se arriesgaron ellos para mantener la calma, sabiendo qué era lo que estaba sucediendo, lo cual es aterrador, es absurdo, pero al mismo tiempo es un poco admirable, ¿no? Y digamos que todos estos dilemas me parecen muy interesantes porque las cosas no son blancas ni negras todo el tiempo. Hay mucha cosa en esta escala de grises en donde todos los personajes tenían motivaciones diferentes, o tenían sentidos de honor, o sentidos tal vez dados por una sociedad que puede que nosotros no entendamos del todo, pero creo que es valioso tratar de ponerse en el papel de ellos, tratar de ponerse en los zapatos de cada uno de ellos y pensar por qué hicieron lo que hicieron y cómo lo hicieron. Pero entonces ella sale de esta reunión con este tipo y le pasa las píldoras de yodo a la secretaria y le dice: dos píldoras al día, váyase hacia el este lo más lejos que pueda de aquí, porque esto se va a poner bastante mal. Y vemos que después ella decide irse directamente hasta Chernobyl y llega finalmente a donde está, Sherbina con Legasov. Luego llegan Legasov y Sherbina en esta escena que también me pareció genial, y de nuevo la tensión que crea esta serie, digamos que es una tensión realmente muy interesante y genial, en donde llegan ellos y vamos por el avión y él le está preguntando cómo funciona un reactor nuclear. Explíqueme. No, es que es complicado. Si usted no me explica, voy a hacer que lo boten de este helicóptero. Entonces Legasov le explica más o menos cómo funciona esta cosa, y cuando van llegando él le dice desde lejos: eso es grafito.
Eso es grafito, el reactor está expuesto, el núcleo está abierto y mire esa luz son las partículas de oxígeno ionizándose y efectivamente era eso, es una reacción química que producía ese brillo y bueno, digamos que todo eso estaba yendo hacia arriba porque era la dirección en la que estaba abierto el núcleo de la planta nuclear, pero entonces Sherbina no le cree y le dice al piloto, vaya porque tenemos que mirar desde arriba y Legasov, si miramos desde arriba vamos a estar muertos en una semana, entonces el tipo le dice, ok, entonces no pase, pero si no pasa le voy a dar un balazo y Legasov le dice al piloto, si pasamos por encima, usted mañana va a estar rogando por ese balazo. Y entonces como que lo convence, no pasa nada, llegan a donde estos directivos que tratan de ridiculizarlo totalmente, como que, ¿cómo va usted a decir todas estas mentiras? ¿Cómo va a decir esto? Nosotros le hemos dado la información y es lo que ya sabíamos. Legasov dice, les estaban dando esos números porque eran los más altos que podían llegar en los medidores. Entonces ahí vemos a otro personaje que me gustó un montón, que fue el comandante Pikalov, este militar que con este personaje empiezan a surgir otro grupo de personajes que me parecen totalmente admirables realmente y que a diferencia de los directivos me encantaron totalmente y de nuevo volviendo un poco a lo que decía al comienzo, son estas personas que directamente expusieron sus vidas a sabiendas de la situación que estaba sucediendo solamente para tratar de solucionar el asunto para evitar una crisis aún más grande. Entonces dicen como vamos a tomar un carro, lo vamos a cubrir de plomo para que no entre la radiación y vamos a poner nuestro mejor instrumento de medición al frente. Ok, pero tenemos que llegar lo más cerca del reactor posible. Listo. Entonces voy a mandar a uno de mis soldados. Tenga en cuenta que puede que todo ese plomo y toda esta cosa no sea suficiente y ese soldado vaya a morir. Y Pikalov dice, en ese caso voy a ir yo. Ese es el tipo de comandante que vale la pena. Ese es un líder realmente. Y me parece a mí que hemos perdido algo de eso mucho con la historia, en donde veíamos, si revisamos históricamente antes, los reyes, todas estas personas iban a las batallas en las que se estaban metiendo. Si se metían en problemas por algo que decían o por algún asunto político o social con algún otro reino o con alguna cosa en la frontera, iban ellos mismos a pelear sus propias batallas, no mandaban a otra gente, no le pedían a otra gente que tomaran su puesto y que fueran y se murieran por ellos, sino que tomaban la responsabilidad de sus propios actos, de su papel como líder e iban a pelear sus propias batallas. Creo que ningún presidente actual o ningún líder político actual haría eso. Digamos que me pegó un poco porque aquí en Colombia tenemos varias cosas, acabamos de salir o estamos saliendo de una guerra de hace 50 años en donde hay un montón de políticos y hay un montón de personas que todavía siguen teniendo esta mentalidad bélica, pero que no ponen su propia vida en el juego, no están teniendo en cuenta que los que van a poner su vida son otras personas, son personas menos favorecidas, son personas que tal vez están en el ejército por alguna situación que no es la más favorable, pero como ellos no son los que van a ir a morirse peleando una guerra, a ellos les importa un comino. Mientras tanto tenemos aquí a Pikalov que teniendo la oportunidad de mandar a otras personas, así como lo hicieron los líderes de esta planta nuclear, así como lo hicieron ellos, de mandar a otro científico y de estar dispuestos a mandar a cuantas personas fueran necesarias para que miraran si este reactor estaba abierto o no. Pikalov no lo hizo. Pikalov dijo, yo no voy a poner a ninguno de mis soldados en peligro, voy a hacerlo yo porque yo soy el líder. Y efectivamente él se va con este carro, llega lo más cerca que puede y cuando vuelve el número de la radiación está por 15.000, o sea, es muy alto y lo que dice luego Legasov en algún momento, o sea, es la radiación, es el doble de la radiación de la bomba, de la explosión de la bomba de Hiroshima por hora, o sea, es realmente, son unos números y son unos conceptos sobre los que es muy complicado ya como entender o tratar de poner la cabeza alrededor de ellos si uno no está tan familiarizado con el tema. Pero entonces
tenemos todo eso, Fomin y Fomin en un último acto de porquería humana no es capaz de aceptar su responsabilidad, sino que mientras se lo están llevando los otros militares, lo último que dice es: fue Dyatlov. Fue la culpa de Dyatlov porque él estaba operando todo esto. Y efectivamente, también fue culpa de Dyatlov. Pero Fomin no se puede lavar las manos. Porquería humana, de verdad. Entonces, ¿cuál es la solución? Legasov dice, la única solución es echarle arena y borón encima a todo esto, esperando, pues, o sea, según lo que entendí, eso crea una reacción que hace que la radiación deje de salir, pero al mismo tiempo crea otros problemas porque eso simplemente lo cubre y empieza a... Igual la reacción sigue sucediendo dentro del núcleo y la temperatura empieza a elevarse. Pero Legasov creía que los tanques alrededor estaban vacíos y que iban a tener tiempo para luego entrar por debajo y hacer soportes, pues soportarlo con concreto y con otras cosas para evitar que esta subida de temperatura y todo lo que eso iba a generar llegar a pasar abajo. Y entonces hay que tener en cuenta como cuál es la estructura de una planta de una planta atómica y entonces de una planta nuclear, y es que eso está construido por capas, ¿no? Entonces debajo del núcleo hay diferentes capas de materiales que están pensados y que están hechas para evitar este tipo de crisis, para evitar que el material nuclear siga pasando por debajo de todo eso cuando pueda llegar a suceder un evento de estos, de una explosión o algo salga mal dentro de un reactor nuclear. Entonces todos esos materiales después llegan obviamente al suelo, que puede empezar a afectar todo lo que tiene que ver con el suelo, las aguas subterráneas y bueno, otro montón de cosas. Legasov creía que iban a tener tiempo para eso y en esas es que llega Ulana y le dice como no, los tanques están llenos porque es que ustedes, porque adentro estaban tratando de mantener el núcleo con agua, lo que quiere decir que todos esos tanques están llenos y es el peor escenario posible y es como todos los escalofríos posibles de los que ya vamos a hablar porque antes suceden otras cosas. Pero entonces aquí Legasov le está diciendo tiene que evacuar y Sherbina todavía no está convencido de nada o no está convencido del todo y no quiere evacuar nada todavía. Llevan a Legasov a un hotel, lo que nos deja ver que en realidad todo estaba normal para todas estas personas que sabían que de pronto había una crisis, algo estaba sucediendo en los hospitales, pero más allá de eso, los niños seguían yendo al colegio, las personas seguían saliendo a trabajar normalmente, teníamos a estas personas bebiendo dentro del bar del hotel que le preguntan como, hey, ¿usted llegó nuevo? ¿Llegó para lo de la planta? Sí, ¿y algo malo está pasando? ¿Tenemos que alarmarnos? Y ahí es donde Legasov tiene que tomar la decisión, ¿no? Porque hasta ese momento Legasov simplemente es un científico que está ayudando en todo esto, pero todavía no hace parte de toda la máquina de desinformación. Y ese es el punto central de esta serie realmente. O sea, es... es la importancia de eso, es como todo lo que sucede con las mentiras, con esparcir información falsa, con todo esto, y hasta ese momento él no es parte de toda esa maquinaria, pero aquí entra a serlo, aquí él ya también tiene otras responsabilidades y considera que tiene que mantener la calma sobre todo con las otras personas, entonces les dice no, les miente, no hay nada de lo que preocuparse. Pasamos al 27 de abril, la mañana, 30 horas después de la explosión. Entonces vemos este momento, ese momento fue tensionante y fue desesperante y fue angustiante como los helicópteros estaban llegando para botar toda esta arena y este borón y Legasov diciéndole a Sherbina no pueden acercarse a más de 10 metros porque o si no ya va a ser demasiado, ya van a estar muy encima del núcleo y van a recibir demasiada radiación. Y vemos como el primer helicóptero se va acercando y Legasov está muy cerca, está demasiado cerca, que se alejen. Y por el radio, aléjese. Se pone por encima, pasa del núcleo, pasa por todo este humo y de una vez cae. Qué momento tan fuerte y qué momento tan efectivo realmente. Y como ahí realmente es que Sherbina se da cuenta de la gravedad del asunto.
al ver a este helicóptero pasar por encima, algo que él quería que ellos hicieran, una orden que él le había dado al piloto del helicóptero en el que él iba a que pasara por encima y ver cuáles iban a ser las consecuencias de eso. Verlo en vivo y en directo, ver morir a esas personas que estaban en ese helicóptero, creo que le abre totalmente los ojos a la situación como tal y volviendo a esto, y habla mucho del poema con el que comienza el episodio. Este es un poema que eligieron los creadores porque traducido habla como del patriotismo soviético, por decirlo de alguna manera. Habla de las personas que sabían que iban a ir a una guerra, porque fue escrito mucho tiempo antes, en épocas de guerra mundial, que sabían que iban a ir a una guerra de esta tierra soviética que estaba cubierta muchas veces por sangre, por cuerpos, por un montón de dolor y por un montón de cosas detrás, por una historia gigantesca llena de dolor, y cómo así aún las personas seguían luchando por ese país, seguían luchando por sus comunidades y por sus cosas. De eso habla este poema y creo que es la esencia de este segundo episodio. Y vuelvo al punto, personas que arriesgaron sus vidas tratando de solucionar esta crisis solamente porque era su deber o porque era lo correcto, porque era lo que tenían que hacer para evitar que esta crisis fuera más grande. Y ahí estaban todos esos pilotos, una y otra vez pasando lo más cerca que podían de este reactor para botar arena y borón para que la crisis para que la crisis se parara o de alguna manera pudiera aminorarse. Pero entonces tenemos que Ulana, mientras todo esto está hablando en secreto, esa parte de hablar en secreto con la otra científica me pareció genial, que es lo que le deja saber que está sucediendo algo realmente en Chernobyl y que ya tiene que ir directamente. Después de eso tenemos esta conversación entre Sherbina y Legasov dentro de la habitación del hotel, en donde Legasov le está diciendo todavía tenemos que evacuar esto, y Sherbina le dice, uno de los médicos desde el Moscú dijo que no había necesidad de evacuar, entonces yo no voy a evacuar nada, no hay ningún peligro. Mire, todas estas personas van a estar bien, y él le dice, no, van a estar muertos, y nosotros vamos a estar muertos en 5 años también. Y como que Sherbina cae en la cuenta de qué es lo que está sucediendo. De nuevo se da aún más cuenta de la gravedad del asunto, se sienta súper desconcertado y en esas le llega una llamada, ¿no? Y es la peor llamada que le ha podido llegar, o la peor llamada desde el punto de vista político y de todas estas cosas que ellos querían esconder, ¿no? Y es que en Suecia o Suiza, todavía no me acuerdo, captaron radiación, los americanos tomaron fotos de satélite, los niños no están dejando salir a los niños en Alemania a estudiar, y me pareció genial ese momento en el que él está diciendo eso y ellos están mirando por la ventana y hay unos niños en uniforme corriendo afuera como si nada estuviera sucediendo. A las 2 p.m., 36 horas después de la explosión, comienza la evacuación. Y eso me parece realmente increíble, ¿no? La organización. Y es que llegaron las personas del gobierno con todos estos megáfonos, toda esta cosa. Tenemos que evacuar, solamente pueden llevar una maleta, no pueden llevar mascotas. Eso me rompió el corazón cuando, por ejemplo, me están entrando en este bus y una niña lleva un perrito y le quitan al perrito, y después cuando empiezan a avanzar los buses vemos a un perro corriendo detrás de los buses, y hay otra escena más adelante cuando ya el pueblo está vacío en donde vemos a 3 perros corriendo por la calle. Eso de verdad me rompió el corazón de una manera bastante fuerte. Pero entonces eso sucedió y o sea, era como, no sé, es un poco como testimonio de la organización detrás de esta sociedad y de la fe que tenía la gente en el Estado y en todas estas otras organizaciones superiores, porque lo hicieron sin chistar. Eso aquí en Colombia no sucedería. Aquí en Colombia una evacuación de ese tipo, una evacuación así de ordenada, jamás podría suceder. Y estoy segurísimo de que en una evacuación incluso habría bajas, incluso habría más gente herida por el resultado de la evacuación que del mismo incidente que generara la evacuación misma. Y creo que en muchos otros países, lo decía yo al comienzo, creo que es más fácil
encontrar países en donde pueda suceder una evacuación de este modo que encontrar países en los que no. O sea, es más fácil contarlos. Yo creo que muy pocos países podría lograrse una evacuación de esta manera, de la que se logró en ese momento, en este incidente, en los pueblos de alrededor. Esto era Pripyat, que era como el pueblo más cercano. Y en el podcast hablan de cómo esta gente salió, después los llevaron a una especie de resort que funcionaba en la época de invierno, pero en este momento estaban como en primavera o verano, entonces no estaba funcionando en ese momento, se los llevaron ahí, salieron de otras ciudades y después lo que sucedió fue que en otro lugar construyeron otra ciudad prácticamente igual a Pripyat y la gente se fue a vivir allá y ya, o sea, los trasladaron y muchas de esas personas después siguieron trabajando en la planta nuclear, siguieron trabajando en lo que les contaba. Los otros 3 reactores siguieron en operación, el último lo apagaron en algún momento de los 90. Entonces es como, no sé, creo que eso no sucedería en ninguna otra parte del mundo y habla de la organización soviética que estaba en ese momento. Después de eso llega Ulana, le dice como no, los tanques están llenos, tienen 2 días para una nueva explosión y se van a darle esta información a Gorbachev y a este Consejo de Seguridad alrededor de todo esto. Y es donde se pone absolutamente escalofriante pensar que algo así habría podido suceder. ¿Qué es lo que sucede? La arena y el borón cubren todo lo que tiene que ver con el núcleo, con el núcleo del reactor. Empieza a subir la temperatura ahí a tal punto que el material se convierte prácticamente en lava. Esa lava empieza a bajar y cuando baja pasa por todos estos otros sistemas de protección de los que yo hablaba y llega a unos tanques que están abajo. Si los tanques están vacíos no hay problema, pero los tanques estaban llenos, lo que quiere decir que apenas eso derrita el tanque como tal, va a llegar al agua y la temperatura es tan alta que va a explotar de una vez, va a vaporizarla instantáneamente, lo cual va a crear una explosión, que esa era la posibilidad real y ese era el problema al que se estaban enfrentando. Una explosión de entre 2 y 4 megatones, en donde el radio de la explosión iba a ser de 30 kilómetros, todo a 30 kilómetros alrededor de la explosión iba a ser destruido totalmente y eso iba a tener un impacto en Ucrania, Latvia, Lituania, Bielorrusia, Polonia, Checoslovaquia, Hungría, Rumania y Alemania Oriental. Y cuando hablan de cómo así, qué impacto, dijeron que varios de esos lugares iban a quedar inhabitables totalmente, por lo menos por 100 años. Imagínense si eso hubiera sucedido. Oh, o sea, yo no sabía mucho de Chernobyl y creo que por eso es que me ha tenido tan obsesionado, porque no sabía nada de esto. No sabía que las cosas habrían podido ser tan peores, no sabía nada de lo que habían tenido que hacer para solucionarlo. O sea, si uno escucha Chernobyl, sabe que hay una explosión en este momento, sabe que hay un montón de área alrededor de todo esto que está irradiada, que está inhabitable, todas estas cosas. Pero la dimensión de esto, el impacto más grande que esto habría podido llegar a causar. Oh, no, es demasiado. Entonces lo que le están diciendo a Gorbachev es que necesitan a 3 hombres que entren, naveguen todos estos sistemas internos de la planta, que la conozcan, para llegar a las válvulas, para sacar toda el agua de estos tanques, para que puedan seguir con las medidas que tenía antes pensadas Legasov, para evitar que todo este calor y que toda esta lava pues destruyera todo el resto de cosas, llegara a las aguas, llegara a todos los otros lugares, y le están pidiendo permiso para matarlos, porque con los niveles de radiación que están sucediendo ahí, probablemente estas personas iban a morir. Y Gorbachev les dice como algunas victorias requieren sacrificios, y creo que fue una situación en la que se encontraron ellos de ahí en adelante, y de hecho se llamaba como contar vidas. Cada una de las decisiones que tenían que tomar tenían que contar las vidas, cuántas vidas estaban en riesgo y si eso llegaba a solucionar algo y cuál era el resultado, cuál era el camino que ellos tenían que tomar para evitar
perder el menor número de vidas. Entonces necesitamos 3 personas que entren a esto, saquen toda el agua de los tanques. Esas personas van a morir, pero van a salvar a millones. ¿Qué es más importante? ¿La vida de millones o la vida de 3? Y de ahí en adelante, ese fue el tipo de decisiones que siguieron, que tuvieron que seguir tomando ellos. ¿Cuántas vidas vamos a salvar versus cuántas vamos a perder? ¿O cuántas podemos llegar a perder si no hacemos esto de determinada manera? 9:30 am, abril 28, 56 horas después de esto. Nadie quiere hacerlo, nadie quiere exponerse voluntario y digamos que tenemos estas cosas súper lastimeras y de verdad súper vergonzosas que les estaban diciendo como sus familias no van a tener ningún problema, van a tener todos los gastos médicos cubiertos, les vamos a dar 400 rubles, bueno, unas vainas ahí que eran como súper patéticas a cambio de que arriesgaran su vida y todos estos científicos y todos estos operarios de la planta como no, nosotros sabemos qué es lo que está pasando y usted nos está pidiendo que vayamos a morirnos. Y Sherbina es la única manera, es lo único que podemos hacer. Sí, puede que se pierdan sus vidas, pero tenemos que salvar a millones. Y salen Ananenko, Bespalov y Baranov que voluntariamente van a hacer esto a sabiendas de que probablemente van a morir. El creador de la serie dice que esa escena nunca sucedió, que eso así de reunirlos a todos en un comité y que estas personas voluntariamente se pararan así heroicamente a decir que ellos iban a hacerlo, no sucedió como tal, que él quería darle esa importancia a eso que hicieron esos 3 personajes, pero que aún así no hubiera sido de esa manera, en la vida real también es un testimonio de la organización detrás de todo esto. Se acercaron y les dijeron como usted tiene que hacer esto y ellos dijeron ok, es lo que tengo que hacer. Si me tengo que morir para solucionar todo esto, me voy a morir. Entonces esos 3 personajes, el valor de ellos realmente, me parece que este reconocimiento que les dan aquí es realmente necesario. Entonces luego los vemos, ya terminamos el capítulo con ellos entrando a la planta, entrando al agua, todas estas cosas, el medidor de radiación todo el tiempo, todo el tiempo midiendo la radiación alta y estos tipos por este laberinto de tubos, por estas cosas y terminamos cuando se les acaba las baterías o se funden las linternas que llevan y es como no puede ser, o sea, ya están perdidos, ya están medio perdidos dentro de todo esto y ahora no tienen luz. Es realmente desesperante y bueno, digamos que lo que dice el creador es que detrás de este pedazo de la historia hay muchos mitos y hay muchas cosas porque pues obviamente este es un acto heroico, este es un acto sin igual para muchos otros, esta va a ser una historia que van a poder contar muchas personas después de esto y que se mitificó un poco lo sucedido alrededor de esto, entonces que había unos que decían que el agua les llegaba hasta la frente, otros que decían que el agua les llegaba hasta los tobillos, unos decían que habían tenido que nadar, o sea, como que había un montón de leyendas alrededor de esto, pero pues que los testimonios más directos habían logrado concluir esto de una manera u otra y es que tenían el agua hasta ese nivel y que en algún momento efectivamente se les habían apagado las linternas y que había incluso otro momento que sucedió al parecer en la vida real que no alcanzaron a meter dentro de esto y es que mientras ellos iban caminando por todo esto había uno de ellos que era el que iba liderando que había visto una grieta alrededor y detrás de la grieta se veía un resplandor y que él había puesto el medidor para esa grieta y que el medidor había llegado al máximo y que él se había girado y les había dicho a los otros como tenemos que movernos de aquí lo más rápido posible. Entonces de verdad súper escalofriante, quiero ver ya el tercer episodio y hablando del tercer episodio vamos a ver qué nos va a ofrecer este tercer episodio de esta miniserie, vamos a ver el adelanto. The immediate danger is over. Now I'm afraid a long war must begin. How many men do you require? Approximately 750,000 men. I've worked the numbers over and over, and I always get the same answer. It's not possible. We have to pursue every possibility, no matter what or who is to blame. Because if we don't find out what happened that night,
will happen again. Ok, cosas muy interesantes. Tenemos que esta, o sea, yo ya sé qué va a pasar con estas personas porque, como les digo, estoy un poco obsesionado, entonces estuve mirando como datos sobre estas personas y sobre todo esto. Yo ya sé qué va a pasar, no les voy a decir porque no quiero spoilearles si no saben nada al respecto, pero entonces vemos que van a tener otro tipo de linternas, estas linternitas que uno carga, que uno carga de otra manera, entonces van a poder entrar. Lo que está diciendo Legasov es ya Now I'm afraid of long warm. la crisis está solucionada en cierto modo, o sea, ya después de eso van a poder bloquear la mayor cantidad de radiación que viene del núcleo. Y lo que dice es, pero me temo que ahora tenemos que empezar a pelear la guerra larga. Y es efectivamente tratar de minimizar al máximo todo lo que va a suceder después de esto. How many men do you require? ¿Cuántos hombres necesita? Approximately 750,000 men. 750.000 hombres. 750, o sea, es un número difícil de pensar, como 750.000 personas en un solo lugar. 150,000 men. I've worked the numbers over and over, and I always get the same answer. It's not possible. Calculé el número una y otra vez, y todo me dio, o sea, algo es imposible. ¿De qué están hablando? Están hablando de la explosión como tal del reactor, porque de nuevo en el primer episodio hablaban de que era algo que se creía que era imposible hasta ese momento, entonces tal vez ella está tratando de hacer la matemática para saber qué fue lo que sucedió, porque después el diálogo que viene es que tenemos que tener en cuenta todas las posibilidades, tenemos que pensar en todo lo que sucedió y tenemos que conocer el origen de por qué eso salió mal, porque si no va a volver a suceder. Entonces puede que esté hablando de eso, del accidente inicial, o puede que esté hablando de otros números, de algo como de no es posible contener la radiación de esta manera, o no es posible hacer las cosas de esta manera, o eso que hablaba yo, como de que Legasov proponía cosas y llegaban otros científicos a desafiarlo y a decirle no, eso no se puede, por esta y esta razón deberíamos hacer algo así. Entonces tal vez están hablando de otra solución nueva que van a proponer. No matter what. Pero entonces vamos a empezar a ver también las condiciones en las que están los pacientes detrás de todo esto. Vemos a la esposa se me olvida el nombre a la esposa del bombero. Vemos a la esposa del bombero ahorita, que se va a encontrar con él, porque lo último que sabíamos era que se lo habían llevado a Moscú. Pero miren la cara de ella. Miren la cara de ella, como de ¿qué está pasando con mi esposo? ¿Qué está pasando con él? Tal vez tengo la cara totalmente quemada y es esa cara como de dolor, como de no puedo creer que esto le esté pasando a mi esposo. What happened that night? Y miren eso, miren esa mano totalmente quemada. Eso, no sé, creo que vamos a encontrarnos con la peor parte de esta crisis también desde el lado humano, desde todo ese lado de todas las personas del común que perdieron muchas cosas por esto. Esta serie de verdad me ha gustado un montón. Entonces, por el momento creo que no tengo nada más que decir al respecto. Les pido que abajo en los comentarios dejen todas sus opiniones, qué les pareció este segundo episodio de Chernobyl, qué esperan del tercero. Todo, por favor, déjenlo abajo, denle like a este video, compártanlo con sus amigos y contactos para que siga creciendo la comunidad de No Sabemos Nada de. Suscríbanse al canal, son nuevos, y si ya están suscritos, denle click a la campanita para activar las notificaciones y compartan. Y bueno, y también sigan el resto de redes sociales en facebook.com/No Sabemos Nada de 4, en Twitter, en Instagram, en @No Sabemos Nada de. En Vero me encuentran como No Sabemos Nada de, y en el todo lo encuentran abajo en la descripción de este video. Yo soy Álvaro y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego.